Bien, muchachos, buenas tardes, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar con lo que es la clase de cívica respecto al tema de patrimonio cultural y natural. ¿Sí? Para ello voy a grabar, voy a compartir mi pantalla, perdón, para mostrarles el material que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, así como pueden observar en la diapositiva el tema de hoy. Muy bien. Antes de iniciar sobre qué es un tema tan importante de lo que es el tema de patrimonio, vamos a ir al concepto. Profesor, ¿qué puedo entender por patrimonio cultural? O perdón, por patrimonio de la nación. De la nación, ¿sí? Muy bien. El patrimonio de una nación es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado. ¿Sí? Ya. Nos han dejado, por ejemplo, a lo largo de la historia y está constituida por el territorio que lo ocupa, por su flora, fauna y por todas las creaciones de las personas que le han habitado. Sus instituciones también juegan importante, por su lenguaje, su cultura material. Entonces, se tratan de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación. Muy bien. Entonces, eh, ya hemos tenido o ya hemos captado lo que es el tema de, pero el concepto de patrimonio de la nación. Ahora vamos a ir a lo que es al patrimonio cultural. Según la ley 28, 29, 6, se entiende por patrimonio cultural a todo quehacer humano, material o inmaterial que sea declarado como tal o presunción legal, ¿no? Profesor, ¿a qué se refiere con inmaterial? ¿Sabes a qué se refiere con inmaterial? Puede ser también basado en lo que son las costumbres. Un patrimonio cultural también puede ser, digamos, la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Una fiesta tan importante porque es una fiesta que es de adoración al sol y que, bueno, conlleva lo que es a nuestro pasado incaico, ¿no? Inmaterial también puede ser lo que es por ejemplo, la fiesta del Señor de los Milagros, ¿no? Es cultural, la cultura es inmaterial, ¿no? ¿No? Entonces, todo que ser humano, material o inmaterial, que sea declarado como tal o presunción legal. Profesor, eh, ¿tenemos categorías? Claro, tenemos categorías de patrimonio cultural. Por ejemplo, tenemos a patrimonio material inmueble. ¿Qué son los patrimonios material inmueble? Profe? Son bienes culturales, arqueológicos, que no se trasladan. Edificaciones coloniales, Ciudadela de Chanchán, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, son patrimonios que no se pueden trasladar de un lugar a otro, pues. Machu Picchu. Profe, me voy a llevar Machu Picchu a Lima. No, pues no se puede. No se pueden trasladar. Pero se dice que es un bien inmueble. Profesor, la casona de San Marcos, ¿no? La casona de San Marcos, por ejemplo, no puedes trasladar. Es una ciudad, es una antigua ciudadela, ¿no? Universitaria. Profesor, el frontis tan antiguo que tiene la Universidad Villarreal, ese frontis tan antiguo tampoco puede trasladar porque es patrimonio cultural. Es un bien inmueble, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? La edificación, digamos, o edificaciones antiguas, no se puede. Pues Ciudadela de Chanchán, más aún, es una ciudadela tan antigua, no, pues. Bien. Patrimonio material mueble, bienes culturales que se trasladan. Profesor, el manto de Paracas, sí se puede. Los huacos retratos de la cultura mucho, también se puede. Profesor,
El lanzón monolítico de la cultura chavín, claro que se puede. Incluso creo que está en Lima, si no me equivoco, está en el Museo de la Nación. Pueden ir a observar y verificar. Las universidades también tenemos, las universidades tienen, por ejemplo, también museos, ¿ah? Por ejemplo, San Marcos tiene su propio museo de historia, ¿no? Su museo de historia y arqueología. Villarreal también tiene su propio museo de historia y arqueología que se encuentra en su ciudad, lo- eh, en su facultad principal, ¿no? Ahí pueden encontrar, pueden visitar y etcétera, ¿no? La Universidad Católica también tiene su museo. O sea, las universidades también promueven esto, ¿no? El cuidado de ello, ¿no? Muy bien. Patrimonio inmaterial. Los usos y las costumbres. Por ejemplo, el folclore. Las ceremonias ancestrales, ¿no? Como te mencioné, ¿no? El Inti Raymi, ¿no? Una ceremonia ancestral, etcétera. Entonces, el patrimonio inmaterial está en los usos y las costumbres, ¿no? Recuerda aquí, cuando te mencioné un concepto, ¿no? Que ser humano, material o inmaterial, no puede ser cualquiera de ambos. Muy bien. Ahora vamos al siguiente. Patrimonio documental. Documental. Es decir, documentos, archivos, libros, etcétera, ¿no? Acta de Independencia, los libros de Ricardo Pan, etcétera. Ahora, este es muy importante de nombrar, ¿ah? Por ejemplo, eh, hace 199 años, 28 de julio de 1821, el acta de independencia obviamente está bien conservado y guardado, ¿no? Porque es un patrimonio documental. Asimismo como decretos, otras normas de presidentes de hace cientos de años, etcétera. Entonces, todo lo que es documentos, libros, patrimonio documental. Bien, listo. Patrimonio subacuático. Vestigios culturales sumergidos en el agua. Ejemplo, embarcaciones coloniales, ¿no? Yo voy a corregir, embarcaciones coloniales, muy bien, sumergidas en el agua, ¿no? Que voy a corregir, cultura mucho, muy bien, muy bien. Ahora sí. Entonces, profe, ¿cómo podemos dar ejemplos de patrimonio subacuático? Por ejemplo, ustedes saben, ¿no? Por historia, que en época de la colonia las embarcaciones españolas eran atacadas por piratas, ¿no? Por piratas, mercenarios, corsarios, ¿qué hacen? Entonces, hay embarcaciones que llevaban cantidades de oros a España, de nuestro país, del virreinato, llevaban hasta España y eran atacados por piratas y la embarcación se hundía y bueno, dentro de lo más profundo del océano, se pueden encontrar. Por ejemplo, lo que es el famoso Titanic, ¿no? Esa embarcación de los años 20, ¿no? De 1920, hace un montón de años. Eh, de hace 100 años, ¿no? Embarcaciones antiguas. Por ejemplo, eso está hundido, ¿no? Y así podemos mencionar muchas embarcaciones antiguas que se han hundido, ¿no? Y las cuales algunas de esas embarcaciones, por ejemplo, más que todas las coloniales, tienen bastante dinero, ¿ah? Tienen monedas de oro, etcétera, ¿no? Bueno, por la propia historia, ¿no? Muy bien. Continuamos. Y tenemos por último patrimonio industrial. Son los bienes inmuebles o muebles relacionados con la industria. Ejemplo, fábrica textil del siglo XX, la primera estación del tren. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos el patrimonio industrial, ¿no? Por ejemplo, en el distrito de Ate, ¿no? En el distrito que todos vivimos, en el distrito de Ate, tenemos patrimonios industriales, ¿ah?
bienes inmuebles o muebles relacionados con la industria, fábricas del siglo XX, ¿no? La primera estación del tren, por ejemplo, ustedes cuando vayan a la Casa de la Literatura, que es en el centro de Lima, esa era una estación de tren, ¿no? La primera estación una de las primeras estaciones de tren que hubo en Lima, ¿no? Entonces también es un ejemplo de, pueden visitar también la Casa de la Literatura, que era pueden ver que hay lo que es vestigios de que era una estación de tren, ¿no? Así que es importante también nosotros conocer acerca de estos patrimonios que tenemos en nuestro territorio, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, como mensaje final es que el patrimonio cultural y natural nos identifica como nación, fortalecen lo que es el sentido bueno, de sentirnos peruanos, ¿no? Identidad. Entonces, recuerden que no solamente lo material es un patrimonio cultural, sino también lo inmaterial. Recuerda los usos y las costumbres, las canciones, ceremonias, festivales antiguos, ceremonias ancestrales. Entonces, todo ello también contribuye a lo que es el patrimonio cultural y natural de la nación. Muy bien, muchachos. Espero que les haya servido de mucho este tema tan interesante y sobre todo que nos identifica como peruanos. Muy bien, muchachos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Estamos viendo, cuídense y un gran abrazo.